Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Eh, bueno, la idea sería continuar, ¿sí? Con el trabajo del capítulo número 14, ¿sí? Yo lo tengo acá en la compu, que estaba, les recuerdo que había que establecer un título, que era los primeros siglos medievales o los comienzos de la Edad Media. Yo había dicho una manera, el que lo puso dije que estaba bien, no hay ningún problema. El que lo quiere poner con el nombre de este capítulo lo puede hacer, ¿sí? Ahí trabajamos una introducción, digo para que se organice en la carpeta, una introducción, donde hablamos del tema del inicio de la Edad Media, luego el título de la página 142, que es los reinos romanos germánicos, ¿sí? A continuación, que fue el video anterior, trabajamos sobre la fusión de elementos culturales, eso en la página 143. Y hoy vamos a trabajar la página 144, cuyo subtítulo, para que lo pongan en la carpeta, es Grandes migraciones al campo. Grandes migraciones al campo. ¿Sí? Eh, de ese capítulo vamos a trabajar dos cuestiones. ¿Sí? Dos cuestiones. Son un poquito largas cada una. ¿Sí? La segunda es un poquito más complicada que la primera. Así que vamos a arrancar. Yo voy a explicar las dos. El que quiere, cuando termino la primera, cortar y después ve la otra, lo hace. ¿Sí? Lo bueno del video es que ustedes lo pueden organizar. Pero la idea es que vamos a trabajar las dos partes. Bien, la primera dijimos que entonces en grandes migraciones al campo vamos a trabajar dos cuestiones. Vamos con la primera. ¿Sí? La primera tiene que ver con que la caída del imperio romano de Occidente, ¿sí? Y la formación, dijimos que en ese espacio de los reinos, lo que era el Imperio Romano de Occidente, se disuelve y se forman los reinos romanos germánicos. Que ustedes tienen el mapa en la página 142, ¿sí? Digamos, en ese mapa de la página 142, ¿sí? Ese que tiene distintos colores, desde el punto de vista social entonces, ¿sí? Caída del Imperio Romano de Occidente, formación de los reinos romanos germánicos, ¿sí? Lo decimos en plural porque fíjense que son varios colores, se forma, ¿sí? Se produce, más que se forma, se produce una transformación social muy importante. Es decir, hay un cambio político. ¿Cuál sería el cambio político? Cae el Imperio Romano de Occidente, se forman los reinos romanos germánicos. Eso tiene como un impacto, una consecuencia social muy importante. ¿Cuál es la consecuencia social? Entonces acá me tengo que pensar en la sociedad, ¿sí? Por eso es una consecuencia social. Me olvido del rey, me olvido de quién era si era romano, si era germánico, si era de qué pueblo, qué ley tenía, no me interesa eso, ¿sí? Vamos a la cuestión de la sociedad. Lo que se produce es entonces un proceso, un impacto social que vamos a denominar como un proceso de ruralización. Ruralización. ¿Sí? Ruralización. Que obviamente viene de rural. ¿Qué significa este proceso de ruralización? ¿Sí? Es que las poblaciones abandonan las ciudades y se trasladan a vivir al espacio rural. Por eso es que decimos ruralización. Es decir, la caída del Imperio Romano de Occidente, el surgimiento de los reinos romanos germánicos, lo que genera es un impacto social que vamos a denominar un proceso de ruralización. Este proceso de ruralización lo tenemos que entender en el sentido que las poblaciones abandonan las ciudades y se trasladan a vivir al espacio rural. Lo que estoy diciendo entonces es que las ciudades obviamente no es que desaparecen, ¿sí? Pero sí van a perder habitantes. En muchos casos se producían saqueos a las ciudades. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que dijimos que los pueblos romanos germánicos
digamos, invaden el imperio, llegan a las ciudades se vuelven lugares más inseguros y la población emigra, es decir, sale de las ciudades y se traslada a vivir al campo. Eso lo vamos a denominar proceso de ruralización. Esto pensémoslo entonces a partir de la caída del Imperio Romano Occidente, que les recuerdo que es en el 476. ¿Sí? De ahí para adelante se arranca el proceso de ruralización que va a durar muchos siglos. ¿Sí? Muchos siglos. Estoy en el 476 después de Cristo. Piensen que ahora estamos en el 2020 y ahí estoy hablando del 476. A partir de ese momento, las poblaciones comienzan a abandonar las ciudades y es algo que va a durar muchos siglos, pero muchos. ¿Sí? Para que ustedes más o menos se den una idea, hasta el 1100. 1100. Hasta ahí va a durar el proceso de ruralización. ¿Sí? Así va a ser siglos y siglos y siglos, donde el espacio principal va a ser el espacio rural. Ese proceso de ruralización se caracteriza por tener, entonces, las ciudades pierden habitantes, ganan habitantes, el espacio rural. Se caracteriza por ir hacia economías cerradas. ¿Sí? Ir hacia, digamos, vamos a mencionar entonces, ya sabemos cuál es el impacto social, ¿sí? Ya lo dijimos. Vamos a nombrar 3 características de ese proceso de ruralización. La primera característica es que se vuelven economías cerradas. ¿Sí? Es decir, donde, digamos, va a haber poco comercio. ¿Sí? Digamos, en el campo es diferente a la ciudad, ¿no? En el campo la gente, digamos, piensen ahora, ¿no? Piensen ahora, imagínense lo que era en ese momento, piensen ahora. En el campo la gente vive generalmente a grandes distancias, ¿sí? Una de otra, o obviamente a veces no hay una familia sola, a veces sí hay una familia sola viviendo en la mitad del campo, a veces son un grupo de familias, pero ¿sí? Son un grupo de familias reducidos viviendo en el campo, en el cual el otro pueblo está muy lejos. Entonces, uno no puede salir a comprar todos los días, es lo que hay. ¿Sí? Entonces, ahí sería como una economía cerrada, ¿no? Imagínense ahora, ¿sí? Que hay 40 la familia de cada uno de ustedes vive en un pueblo en el campo. ¿Sí? Ahora. Y el otro pueblo está, las otras 40 familias viviendo juntas, ¿sí? Como en un mismo barrio, piénsenla que está a 6 horas. Claro, uno no va a ir todos los días a comprar cosas al otro pueblo. ¿Sí? Pongamos que le falta un producto a esas 40 familias, podrán organizar una compra, es decir, ir 6 horas de ida, 6 horas de vuelta, una vez al mes. ¿Sí? 2, más no. Digamos no es como la ciudad donde uno el supermercado lo tiene relativamente cerca y puede ir todos los días. ¿Sí? Bueno, eso no sucede en el espacio rural. Entonces, son economías cerradas. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿qué producimos? Producimos lo que podemos producir nosotros, ¿sí? Y consumimos eso. Lo que falta, falta. Si no lo podemos producir, bueno, no lo podemos producir. Ya está. ¿Sí? Entonces, son economías más bien cerradas. La otra característica, ¿sí? Lo contrario de economía cerrada sería una economía abierta, ¿no? Donde yo comercio con el otro. Generalmente eso es más propio de la ciudad. En una ciudad uno comercia, ¿sí? Se da la oportunidad de comerciar, ¿sí? Uno necesita algo, ahí compra, ¿sí? La otra cuestión de esa economía rural es que es de base agraria. La otra característica del proceso de ruralización es que la economía principal va a ser la producción agraria. Claro, como la gente vivía en el campo, producía lo que estaba en el campo, ¿sí? Lo producía lo que estaba en el campo, ¿sí? Entonces hablo de una economía de base agraria. Lo que se producía era lo que estaba en el campo. Eso era lo principal, porque la población estaba viviendo en el campo. Y por último, ¿sí? Primera característica, economía cerrada. La segunda es de base agraria. La tercera, ¿sí? Es que es una economía que se basaba sobre todo en la autosuficiencia. Esto que decíamos antes. Las 40 familias que consumen lo que producen. No van todos los días al otro pueblo a comprar. ¿Sí? Porque, ojo, puede ser que en el otro pueblo tampoco no se están buscando boligomas. ¿Sí? Puede ser que en el otro pueblo tampoco haya boligomas. Entonces, bueno, no hay boligomas, ya está. ¿Sí?
Puede ser que haya en el otro pueblo obligó más, pero bueno, uno va una vez al mes y listo, compra. Después si se gastan, se gastan. ¿Sí? No va a ir todos los días 6 horas de viaje de un pueblo a otro. ¿Sí? Entonces ahí es como que dijimos economías cerradas, son economías de base agraria, sobre todo la producción tenía que ver con productos del campo. Y el tercero es que son economías que se basan en el trueque. Entonces, en líneas generales producen para sí. ¿Sí? Dijimos que son economías autosuficientes. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Que yo lo que produzco, lo consumo. Eso, así. ¿Qué como? No es que voy a una carnicería y compro. Bueno, eso puede pasar en una ciudad. Pero en el campo termino consumiendo lo que produzco. ¿Sí? En ese momento. Ahora, si mi vecino de al lado produce algo, no digo el del otro pueblo, mi vecino de al lado produce algo, produce leche, por ejemplo, y yo hacía trigo, bueno, lo que podía hacer era trueque. ¿Sí? Trueque. Que eso también es muy diferente a la ciudad, porque en la ciudad no cambiamos producto, lo que hacemos es utilizamos el dinero. ¿Sí? Bueno, en el campo ahí lo que hacían era, en lugar de utilizar moneda, utilizaban el trueque. ¿Sí? Es decir, yo repito, con el vecino al lado, no con el del otro pueblo, porque dijimos que eran economías cerradas. ¿Sí? Nuestras 40 familias, yo doy el ejemplo de ustedes, bueno, si son 40 familias, van intercambiando entre ustedes, las familias, lo que produce cada uno. No con dinero, sino con trueque. Uno produce una cosa y el otro le da lo que produce. ¿Sí? Entonces, eso que producen esas 40 familias de ese pueblo generalmente son bienes agrarios, por eso era la segunda característica que dijimos de base agraria. Y la primera, que era economía cerrada, es que esas 40 familias prácticamente funcionan cerradas, digamos, no es que no viajaban a otros pueblos, ¿sí? Pero era algo muy, muy poco usual, no era algo que todos los días alguien de esas 40 familias viajaba hasta el otro pueblo y compraba y traía y vendía. Eso prácticamente va a existir muy poco. Digamos, las 40 familias, ¿qué se consumía en ese pueblo? Lo que producían las 40 familias. Por eso decimos una economía cerrada. Que estaban en el campo y que entre ellas hacían trueque. ¿Sí? Con lo cual obviamente va a haber poco utilización de moneda. ¿Por qué había trueque? Porque no había moneda, era un momento de crisis. ¿Sí? Entonces no había billete, no había moneda. ¿Sí? Había poco, digamos, no utilizaban moneda, sino que hacían trueque. ¿Sí? Bien. Cierro este primero. Dije, son dos temas. Este sería el primero. ¿Sí? Breve resumen de 1 minuto. El título es Grandes migraciones al campo. Dijimos que hay un proceso social muy importante. Ese proceso social tiene que ver con el proceso de ruralización. Las poblaciones se van siendo expulsadas de las ciudades, sobre todo por la cuestión de la seguridad. ¿Sí? Las ciudades van perdiendo habitantes y se van a vivir al campo. Proceso de ruralización. Ese proceso de ruralización tiene 3 características. Primera característica, hablamos de una economía cerrada, ¿sí? Que es autosuficiente, que es una economía de base agraria, ¿sí? Y que funciona en relación al trueque. ¿Sí? Esas serían las 3 características. Bien, bueno, queda el segundo tema, ¿sí? Que si yo miro a la sociedad, ¿sí? Esa sociedad va a estar, esa sociedad agraria, porque dijimos la mayoría vive en el campo, está organizada de, digamos, ¿qué grupos sociales había? ¿Sí? Bien, uno ahora, es como que yo digo, bueno, ¿qué clases sociales ustedes ven en la sociedad? Somos todos, desde el punto de vista económico, somos todos iguales en la sociedad, y ustedes mismos se dan cuenta que no. Uno podría decir, bueno, ahí yo veo un grupo, veo otro grupo, ¿sí? No importa el nombre, pero como yo les preguntara a ustedes en la sociedad ahora, me olvido de los políticos, los presidentes, todo. ¿Ustedes miran la sociedad económicamente? ¿Les parecen todos iguales? Muy posiblemente ustedes mismos ya se den cuenta de que no. Si se van a dar cuenta que hay ahora distintos grupos, ¿sí? Del punto de vista económico. Bueno, lo mismo era en ese momento. Entonces lo que vamos a describir es cuáles eran esos grupos teniendo en cuenta lo económico, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista económico voy a tener 2 grupos.
por un lado los terratenientes, ¿sí? Entonces podemos poner grupos sociales. El primer grupo eran los terratenientes, ¿sí? Terratenientes. Los terratenientes, si uno los tiene que definir, eran los dueños, los propietarios de grandes extensiones de tierra. Eso es un terrateniente, ¿sí? Era el propietario que en el campo tenía grandes extensiones de tierra en su propiedad. Esos terratenientes, ¿sí? Eran de cultura, digamos, germanos, ¿sí? Esos que dijimos que invaden el imperio. Recuerden que en el mapa nosotros estamos, fíjense con el mapa de la página 142, ¿no? Bueno, ahí, en esos colores que ustedes ven ahí en ese mapa, ahí adentro de esos colores, del color naranja, marrón, verde, verde oscuro, verde claro, rosa, ¿sí? Amarillo, ahí adentro hay terratenientes, que eran los dueños de esa tierra, de grandes extensiones de tierra, no el que tenía un poquito, no, el que tenía grandes extensiones de tierra. Esos eran o germanos, ¿sí? Que yo les dije que se aprendan 3 poblaciones, 3 nombres, o antiguos propietarios romanos, ¿sí? Digamos, eran romanos, ¿sí? Que eran romanos, que ya tenían grandes extensiones de tierra, cayó el imperio, pero las tierras las seguían teniendo, ¿sí? Hubo un cambio político, pero ellos seguían teniendo las grandes extensiones de tierra, ¿sí? Eran ciudadanos romanos, ciudadanos del imperio, que tenían grandes extensiones de tierra. Bueno, tanto germanos como romanos. Ahora, obviamente no todos los romanos tenían grandes extensiones de tierra, no, eran algunos pocos. Entonces, el grupo se denomina terratenientes, ese era el primer grupo. Dentro de esos terratenientes eran o germanos y romanos, ¿sí? Todos eran terratenientes, germanos o romanos. ¿Qué son los terratenientes? Propietarios de grandes extensiones de tierra. Ahora, había otro grupo de la sociedad, por eso digo, no eran todos iguales, porque no eran todos terratenientes. Todas las personas que estaban en el mapa que ustedes miran en la página 142, toda la gente que vive ahí, todos esos no eran terratenientes, eran algunos, que eran la minoría. La mayoría era, ahí digo el nombre del segundo grupo, se lo vamos a denominar fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Ese era el nombre del segundo grupo. Ese grupo que denominamos fuerza de trabajo eran los que trabajaban para los grandes terratenientes, ¿sí? Porque el otro era dueño de la tierra, pero no necesariamente, el terrateniente era dueño, pero no implicaba que trabajaba la tierra, no era el que se levantaba a cosechar, por ejemplo, o el que araba la tierra, o el que hacía algún trabajo en el campo, ¿sí? Ese grupo, el que lo hacía físicamente, lo vamos a denominar fuerza de trabajo. Dentro de la fuerza de trabajo yo voy a tener, algunos eran adentro, ¿sí? Todos eran fuerza de trabajo. ¿Qué voy a tener adentro? Algunos eran esclavos de los terratenientes, otros eran campesinos germanos, ¿sí? Germanos, y algunos eran campesinos romanos, ¿sí? Como algunos germanos eran terratenientes, otros eran fuerza de trabajo. Y de los romanos pasa lo mismo. Como algunos romanos eran terratenientes, otros eran fuerza de trabajo. Eran los que trabajaban para los terratenientes, ¿sí? Como que alguien diga, bueno, yo soy un terrateniente, tengo grandes extensiones de tierra, bueno, mañana a la mañana hay que levantarse a cosechar, ¿sí? Bueno, ¿quién lo hace? Bueno, yo soy el dueño, así que lo va a hacer las personas que trabajan para mí, que serán o esclavos míos, o campesinos germanos, o campesinos romanos, ¿sí? Esa fuerza de trabajo, ¿sí? De alguna manera le tenía que pagar algo llamaba tributo al terrateniente, ¿sí? Ese tributo que le pagaba podía ser de 2 maneras, en especies o en trabajo. Es decir, un campesino trabajaba para mí, yo era el terrateniente, trabajaba para mí, y una posibilidad es que yo le decía, bueno, de 100 toneladas de trigo, vos te podés quedar con 5
y las otras 95, porque produciste, vamos a 10, ¿sí? De las 10 toneladas de trigo, vamos al ejemplo de 10. El campesino con su trabajo produce 10 toneladas de trigo, pero lo hace en la tierra que es mía. Entonces yo decía lo siguiente, bueno, vos, como vos te levantaste y te quedás con 2. Estos 2 son para vos y tu familia. Estas 8 son para mí, me las quedaba yo. ¿Sí? Eso es un tributo en especie, porque me estás dejando parte de la producción, que generalmente era mucho lo que yo me quedaba y poco lo que el otro se quedaba. Por eso la fuerza de trabajo estaba en una mala condición social, ¿sí? No es que le dejaba la mitad, no, yo le dejaba de 10, 2 te quedas vos, 8 me quedo yo. Y el otro era en trabajo directamente, ¿sí? Decir, mira, lo que produzcas en lunes, martes, miércoles y jueves es para mí, ¿sí? Yo le podía decir, bueno, de domingo a domingo, ¿no? Yo le decía, bueno, lo que producís entre lunes y viernes es para mí. Lo que haces sábado y domingo, lo que producís sábado y domingo en el campo es para vos. Lo que cosechas es para vos. ¿Sí? Ahí sería en trabajo. ¿Sí? Porque lo que él hace es trabaja, ahí sí ya en trabajo, porque lo que me está dando son las horas de trabajo. ¿Sí? Vos en la tierra, yo digo, bueno, esta es mi tierra, este es el campo de trigo, lo que de lunes a viernes trabajás para mí, sábado y domingo para vos. ¿Sí? Ahí él está haciendo un tributo, lo que decir, lo que cosecha de lunes a viernes me lo quedo yo. Pero ahí sería en trabajo. ¿Sí? Entonces, la fuerza de trabajo le pagaba en tributo o en especie al terrateniente. ¿Sí? Digo, el ejemplo de la fuerza de trabajo en las horas también, obviamente las horas para el terrateniente eran mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, yo decía el lunes a viernes para mí, para vos sábado y domingo, son solo 2 días sobre 7. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué había en el mapa? Bueno, estaban en el mapa ese que vimos, estaban los terratenientes, la fuerza de trabajo, ¿sí? Y después había algo que llamaban, imagínense como que ese mapa está dividido en grandes porciones de tierra. Esas grandes porciones de tierra está el terrateniente, están los esclavos, campesinos, ¿sí? Ahí trabajando, los campesinos para el terrateniente. Y después imagínense algunos pequeños puntitos que se denominaban alodios. Los alodios en realidad era algo bastante interesante porque en realidad el alodio era como una pequeña porción de tierra que no, digamos, no era de un terrateniente, ¿se entiende? No era de un terrateniente. Entonces ahí ¿quiénes vivían? ¿De quién era esa tierra? Eran de campesinos, era de campesinos libres, ¿sí? Donde había campesinos, ¿sí? No eran gente con mucho poder económico, sino eran campesinos, pero que en lugar eran libres. ¿Sí? Entonces yo tengo una pequeña porción de tierra y al lado tengo otro que tiene una pequeña porción de tierra y otro que tiene una pequeña porción de tierra. ¿Sí? Eran como pequeños pueblos donde el campesino ahí era libre. Entonces yo tenía la tierra que era para mí y ahí sí, yo trabajaba para mí. De domingo a domingo yo trabajaba para mí. No es que de lunes a viernes trabajaba para el terrateniente y sábado y domingo para mí como campesino. ¿Sí? No. Yo tenía mi porción de tierra y todo lo que producía ahí era para mí, porque era mi tierra, pero era una pequeña porción de tierra. Por eso es la diferencia con el terrateniente, que también es dueño de tierra, pero es una gran extensión. ¿Sí? A eso se denominaba el odio. Bien, lo que acabo entonces de explicar está en la página 144, es para que ustedes lo lean y cualquier duda, si no entienden el video, lo trabajan de ahí. ¿Sí? Dejo abierto el título para la próxima clase, que va a ser el protagonismo de la iglesia, ¿sí? De la página 145. Así que el video siguiente trabajamos eso. Bueno, vayan preparando entonces las actividades que fui diciendo en el video anterior, ¿sí? Teniendo una carpeta completa, ¿sí? Muy posiblemente ya después hablemos sobre alguna entrega o algo para que pueda ir viendo cómo va el trabajo, ¿sí? Así que les pido por favor que vayan completando las cosas que voy diciendo. Esto obviamente es para tomar apuntes, ¿sí? Todo lo que expliqué en este video, ¿sí? Es para tomar apuntes, ¿sí? Ponen ese título y toman nota de lo que dije, de las dos cuestiones. Cierro diciendo que hablamos de las grandes migraciones y ahí hablamos de dos temas que tienen que ver el proceso de ruralización y el segundo tema que hablamos serían los grupos sociales, ¿sí? Bueno, los dejo.
Chau, que espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda o consulta la pueden hacer al foro. Yo estoy entrando regularmente, estoy entrando al foro para ver si hay alguna duda. ¿Sí? Saludos.